Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiero La Voz de la Ciudad. Estamos listos ya para darle a conocer lo que ha pasado o lo más importante que ha acontecido tanto en el campo nacional como internacional. Hoy, martes 29 de julio del año 2025. Le presentamos a continuación las noticias que hacen nuestros titulares para el día de hoy. Diputado nacionalista Nelson Márquez es detenido por las autoridades acusado de fraude. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se pronuncia tras la detención del diputado Nelson Márquez. Entre los 10 más buscados, sospechoso por muerte de agente Yuli Solórzano. Congreso Nacional retoma reunión después de casi un mes sin sesionar. Y vamos a dar inicio a este espacio de noticias dándole a conocer la noticia que ha acontecido en las últimas horas, y es que el Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra funcionarios, un actual diputado, abogados y jueces que supuestamente se coludieron para robarle al pueblo hondureño más de 3.000 millones a través de demandas ilegales. Y le damos lectura al comunicado que ha emitido en horas de la tarde el Ministerio Público, que dice lo siguiente: la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO, con el apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, presenta requerimiento fiscal contra una red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces que, según las investigaciones, se coludieron para saquear al pueblo hondureño por más de 3.000 millones de lempiras. Durante más de 2 décadas, orquestaron un fraude utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal. Se acusa a Lidia Estela Cardona Padilla, ex procuradora general de la República; Nelson Javier Márquez Euceda, ex secretario de Sedecoas y actual diputado del Congreso Nacional; Marta Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora general del gobierno; Eva María Vázquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas Fitch; Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros Nainsa; Coronta Rojas Zavala, quien integró el tribunal arbitral en representación del Colegio de Abogados; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponérseles responsable del delito de fraude. También se acusa a los jueces Isirrabel Lucía Miranda Hernández y Raimundo Esaú Grandis Vilorio por prevaricato judicial; a Héctor Álvaro Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso; y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos. El caso se origina en el año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, quien a su vez subcontrató ilegalmente a Nainsa. Y en el año 2001, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencia en el contrato. Años después, ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia. DRC Inc. estableció un acuerdo confidencial con Nainsa, sin que esta última hubiese tenido relación contractual alguna con el Estado. El objetivo era presentar varias demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo actuar como entidades separadas. Además, en dicho convenio, ambas empresas se comprometieron a no demandarse entre sí, bajo ninguna circunstancia, evidenciando en su actuación que era coordinada y simulada con la única finalidad de defraudar al Estado de Honduras. Para lograr su cometido, esta red utilizó procesos arbitrales con múltiples irregularidades, incluyendo la presentación de escritos falsos y el uso de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable presidido por uno de los diputados o por uno de los imputados, que terminó condenando al Estado a pagar sumas millonarias.
Siguiendo con su plan de saquear las arcas del Estado mediante nuevas demandas millonarias, Nainsa, a través de su representante legal, interpuso en 2019 otra acción judicial basada en un laudo arbitral que ya había sido declarado nulo mediante resoluciones judiciales firmes desde 2009 y 2013. A pesar de ello, la jueza Irisabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda. En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, el imputado Nelson Márquez, quien es actual diputado en el Congreso Nacional, en su cargo de secretario de SEDECOAS, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una erogación mayor, aún sabiendo que el laudo carecía de validez legal. Un mes después, SEDECOAS y Nainsa suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual se acordaron pagos millonarios al margen de los procesos judiciales en curso. No obstante, el imputado Nelson Javier Márquez incumplió con lo pactado, a pesar de que en los años 2020 y 2021 ya se habían asignado partidas presupuestarias para saldar la deuda. Este incumplimiento dio lugar a una nueva demanda de ejecución forzosa de una suma millonaria, la cual fue admitida nuevamente por la misma jueza Irisabel Miranda Hernández. Posteriormente, en el año 2022, el juez Raimundo Gradis Villoro admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo a las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley. Según el representante fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Álvaro Mejía, representante en su momento del PGR, no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue desmentida por el laboratorio. La investigación del Ministerio Público evidencia que los imputados se beneficiaron directamente del dinero obtenido mediante esas demandas. Parte de esos fondos fueron depositadas en cuentas personales de los involucrados y de familiares de altos funcionarios también acusados. Además, identificaron pagos de hipotecas personales y transferencias directas a cuentas de personas que tenían la responsabilidad de garantizar la legalidad de este proceso. Pues el Ministerio Público ha presentado este requerimiento fiscal contra estos exfuncionarios y este actual diputado Nelson Márquez, quien es un jefe, en este caso actualmente de la bancada del Partido Nacional, porque se coludieron para robarle al pueblo hondureño más de 3.000 millones de lempiras a través de demandas ilegales, es lo que informan el Ministerio Público. Y hoy, en ese mismo momento, cuando se presentaba este comunicado por parte del Ministerio Público, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó la captura del diputado nacionalista Nelson Javier Márquez y otras personas a quienes el Ministerio Público pues los ha señalado de coludirse para robarle al pueblo hondureño, como ya se lo mencionábamos, más de 3.000 millones de lempiras a través de demandas ilegales. Con la Policía de Honduras y sus direcciones especializadas atendiendo una orden emanada del tribunal competente y en colaboración con el Ministerio Público Honduras, se capturó ya a los siguientes personas: Juan Fernando Madrid Lezama, Coronte Rojas Zavala, Raimundo Esaú Gradis Vilorio y Nelson Javier Márquez Euseda. Entonces, pues ha sido confirmado por parte de la Policía Nacional que en este caso se había capturado a Nelson Márquez, y una de las primeras personas que ha reaccionado en relación a esta captura es la diputada Johanna Bermúdez, quien ha escrito lo siguiente en su cuenta de X: alerta Honduras, hoy han detenido a uno de nuestros voceros y un subjefe de la bancada. El delito, alzar la voz; la razón, defender a nuestro pueblo. Libre sigue ejecutando su plan Venezuela: silenciar a la oposición, perseguir a quienes pensamos distinto y criminalizar la libertad de expresión. Esto no es democracia, es persecución política. Por cada marcha, por cada voz. ¿Van a encarcelar a un líder nacionalista?, se pregunta. No nos van a callar. Hoy más que nunca resistimos, luchamos y denunciamos, porque callar es traicionar a Honduras, porque sin oposición no hay democracia, porque sin libertad no hay futuro. Alzamos la voz por cada líder detenido, por cada hondureño amenazado. Honduras
no es una dictadura, aunque Libre lo intente. Y este ha sido el pronunciamiento por parte de la bancada del Partido Nacional, que dieron una extensa conferencia de prensa. Está desesperado y esa desesperación los está llevando a tomar medidas radicales. Y lo que ha emprendido es una extorsión judicial contra la oposición política. No es casualidad que después del día domingo más de 50,000 cachurecos salimos a marchar para pedirle a Honduras elecciones y democracia y decirle a este gobierno socialista que respete al pueblo hondureño, que Honduras quiere elecciones, en la que encabezaba esta marcha Nelson Javier Márquez, era de los que estaba a la par del próximo presidente de Honduras. La acción de hoy es extorsión judicial porque nos lleva a varias líneas. Libre quiere doblarle el brazo a la oposición para que le den la presidencia en el Consejo Nacional Electoral a Marlon Ochoa. Apúntelo, es una realidad. Es parte de la extorsión legislativa de este gobierno. Libre está extorsionando a la oposición, casi poniéndole una pistola en la cabeza a los principales líderes, no solo del Partido Nacional, también del Partido Liberal, para que se elimine el TREP e ir a una elección sin TREP. Libre está extorsionando a la oposición para que se obligue en el Consejo Nacional Electoral a eliminar la verificación, que no exista transparencia en la elección, que no se pueda corregir cuando un acta tenga más votos de lo que realmente depositó el pueblo hondureño en cada una de esas urnas. Eso es lo que quiere Libre. Libre quiere una elección al estilo Venezuela y va a buscar el aparato judicial para querer doblegar a la oposición política. Esto empezó hoy y lo vimos en marcha que ha realizado la oposición estos 3 años y medio. Después de cada marcha, cuando estuvo el BOC, había requerimientos fiscales contra principales líderes del Partido Nacional. Hoy que marchó el Partido Nacional, hay un requerimiento ilegal y una acusación y una detención, sobre todo una detención ilegal. En el caso Nelson, fue ministro. Lo que él ejecutó fue una orden judicial. Cuando a un ministro le llega una orden judicial, un ministro no puede decir si esa orden es legal o ilegal o es nula. Solo tiene que obedecer el mandato judicial. Por eso, repetimos, lo que se está orquestando es una extorsión judicial hacia la oposición política en este país. Y no solo Partido Nacional, Partido Liberal, van a emprender contra sociedad civil, contra las iglesias, contra el sector privado, porque Libre a toda costa, la fuerza si es posible, con crisis quiere mantenerse en el poder. Esa orden de captura es ilegal, porque los requerimientos fiscales los tiene que conocer el Pleno de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema se está prestando a esta extorsión judicial. Tenga el requerimiento y libre las órdenes de captura. No es así. No funciona así el sistema de justicia. Y para explicar la ilegalidad en la que está incurriendo este gobierno con la extorsión judicial hacia la oposición política, va a terminar el diputado Mario Alonso Pérez López. Bueno, vamos a escuchar en este momento. El diputado Mario Alonso Pérez también participa en esta conferencia de prensa. Tomás Zambrano ha sido muy amplio sobre las motivaciones políticas que tiene esta acusación penal, misma que está cargada de errores legales. Y en primer lugar, Nelson es un alto funcionario del Estado. Nelson venía hoy a sesión del Congreso, por eso en la fotografía que ha circulado de él sale con saco. Y cuando nosotros llegamos al Congreso nos sorprendimos del mega operativo que había afuera del Congreso pidiéndonos la identidad a todos. Lo estaban haciendo casado aquí, afuera del Congreso. Mi pregunta es, ¿por qué a este funcionario, hoy diputado, antes ministro, no se le citó por su alta investidura, no se le citó como debió ser para comparecer primero ante el Ministerio Público, para ser informado de los hechos que le estaban siendo investigados? ¿Y por qué el juez natural no lo citó para comparecer ante la Corte Suprema? ¿Por qué esa cacería, como cualquier delincuente, para exhibirlo hoy con fotografías ilegales? La ley prohíbe exhibir a un detenido, pero querían esa fotografía para que circulara en todo el país y para sacar provecho político de la misma.
Hoy lo que sigue es, y esta bancada va a respaldar totalmente a Nelson en la comparecencia judicial el día de mañana. Ahí vamos a estar con él, dándole respaldo, y le exigimos a ese juez natural que se ha nombrado ilegalmente, sin haber pasado por el pleno de la Corte, que mañana respeten los derechos y garantías que a Nelson le asisten, su estado de inocencia, el derecho a una defensa amplia y completa dentro de la ley. Nelson no va a huir ni es ningún delincuente. Mañana tiene que salir libre, estar con nosotros y con su familia y enfrentar este injusto juicio que le han planificado, que le han orquestado con fines políticos. Un último llamado a las autoridades de seguridad del país. Esperamos que este mismo show, este mismo operativo que montaron afuera del Congreso, quisiéramos ver que así esté montado el show en Copán, en Cedesol, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en otras dependencias del Estado donde han salido enormes casos de corrupción. Ahí quisiéramos ver a la policía actuando y montando estos operativos que han montado hoy contra un diputado que venía a sesión, que venía hacia el Congreso Nacional para estar aquí cumpliendo con sus obligaciones. Muchas gracias. Posición del Partido Nacional, quien denuncia que esta es una maniobra por parte del partido de gobierno, en este caso Libre, porque no quiere que hayan elecciones, y pues la intención de estas capturas o órdenes de captura es como perseguir, digamos, en este caso la oposición. Y lo han dicho también que pues no solo es contra el Partido Nacional, sino que también se vendrán algunos requerimientos fiscales contra miembros del Partido Liberal. Cambiamos de información y nos vamos a mantener a la expectativa de lo que pase en las próximas horas, y le damos a conocer que Cosette López impulsa prórroga para el TREP. La oposición asegura que Marlon Ochoa se ha opuesto. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, envió a los consejeros Ana Paola Hall y Marlon Ochoa un borrador de iniciativa de ley para que el Pleno solicite al Congreso Nacional una prórroga al proceso de la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, el escrutinio general y la divulgación de resultados en los comicios generales de noviembre. El documento, que también contempla otras adquisiciones clave, deberá enviarse a la brevedad y con carácter urgente al Congreso Nacional, con el fin de retomar el cronograma electoral y garantizar la integridad del proceso, según señaló López. El borrador ya fue recibido por los consejeros Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, y la fecha límite para adjudicar el TREP ha vencido el día de hoy, pero el CNE no ha recibido ofertas debido al bloqueo de simpatizantes de Libre a inicios de este mes a representantes de empresas interesadas, y hoy fueron convocados diputados a sesión al Congreso Nacional tras parálisis de casi un mes. Pero bueno, pues se vio un poco manchada, digámoslo así, esta reunión por esta información que le estábamos dando al inicio de la captura de esta alta autoridad en el Partido Nacional. Y es que después de casi un mes de parálisis legislativa, el Congreso Nacional de Honduras, presidida por Luis Redondo, había convocado a los diputados para una sesión que se llevaría a cabo este martes 29 de julio a las 5 de la tarde. La sesión se reanuda luego de un largo periodo sin actividad legislativa que comenzó el 8 de julio, esto debido a tensiones políticas internas y la suspensión de la última sesión por disputas entre las bancadas. Mediante sus canales oficiales, el Congreso Nacional informó que previo al inicio de esta sesión todos los diputados deberían someterse a pruebas de detección rápida de COVID-19. Esto se realizó como medida preventiva dado al aumento de casos de esta enfermedad reportados por la Secretaría de Salud. Y a pesar de que la agenda no ha sido divulgada oficialmente, pues se espera que entre los principales puntos de discusión se encuentren la prórroga para la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, cuyo plazo venció hoy. Otro tema urgente que también se discutirá es la renuncia de Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral, y el proceso está para nombrar también a su sucesor. Este asunto es de vital importancia, ya que según la ley debe ser aprobado por al menos 2/3 partes de la Cámara Legislativa, es decir, por más de 86 votos o más.